En un castillo fuera de la ciudad, vemos a un grupo de guerreros los cuales al adentrarse, se preguntan si la información era incorrecta, otro no lo cree ya que fue el mismísimo señor Cassias quien se las dio. Uno de ellos no lo cree ya que hasta ahora no ve ni una bestia demoníaca, otro bromea de que tal vez se espantaron al escuchar de que venía, este le da la razón ya que eso sería lo más probable. Así mientras se adentran más en el lugar, de repente llegan a una sala enorme y uno de los integrantes se pregunta por el lugar, otro revisa el mapa y comprende que este sitio no se encontraba apuntado. Otro señala indicando que hay una salida y una escalera que sube arriba. Así mientras observan estas dos entradas, el del mapa sugiere subir al piso superior, pero el jefe del grupo maldice ya que recuerda que la banda de Ilneón era quien se encargaría del piso superior. Así señala la salida indicando que irán por ese lugar. Dicho esto se dirige a un compañero y pide que se adentre, el otro queda sorprendido al escuchar y el jefe con una mala cara ordena que vaya, el otro comprende de sus palabras y mientras se adentra en el lugar oscuro, revisa el sitio e informa que no hay nada. Mientras menciona que no hay peligro de repente una cosa enorme abre su boca para el segundo siguiente despellejarlo en el acto, así mientras 4 enormes bestias demoníacas aparecen. Estos observan a sus presas y al siguiente instante se abalanzan para acabarlos, mientras el jefe maldice esto. De repente todo empieza a vibrar y al segundo siguiente la salida queda bloqueada, mientras todos se sorprenden por lo que acaba de pasar, vemos que todo el grupo es rodeado por las bestias demoníacas, mientras comprenden que son demasiados, se preguntan por lo que deberían de hacer. El jefe no comprende de su pregunta y empujándolo pide que pelee si quiere sobrevivir, mientras todos empiezan a ser superados, este maldice y pide que los enfrenten y los bloqueen. Contrario a sus palabras solo observa cómo estos empiezan a caer, así mientras todos pierden la vida en pleno combate. Este no puede creer lo que acaba de pasar, pierde las fuerzas y mientras es atacado por la bestia demoníaca, al segundo siguiente algo lo atraviesa haciendo que éste sea salvado, mientras no comprende qué pasa. Vemos que llega otra persona quien dirigiéndose a él pregunta si necesita ayuda, mientras el otro se alegra de verlo menciona que llegó en el momento justo, el otro comprende de sus palabras y pide que solo preste atención, que le mostrará el nivel de un maestro de la espada, mientras la bestia demoníaca arremete para acabarlo. Este lo evita y al siguiente instante lo atraviesa con su espada, para luego con otro movimiento arrancarle la cabeza. Hecho esto las demás bestias demoníacas atacan y mientras el guerrero los observa, con otro segundo movimiento los despelleja en un segundo. Hecho esto el otro queda sorprendido al igual que los amigos quedan fascinados por su movimiento, mientras el otro observa todo el caos que formó, sarcásticamente indica que es increíble, que un maestro de la espada está a otro nivel después de todo, también se pregunta qué clase de recompensa recibirá por parte del conde Cassias. Le dice que él también habría podido encargarse de todo esto, nuestro prota escucha de sus palabras y le dice que solo es de primera clase con una gran boca, que su esgrima sigue siendo de clase baja y no tendría la oportunidad, que si quiere ser más fuerte debe entrenar más duro. El otro se molesta por sus palabras pero a regañadientes menciona que lo hará, que tendrá que hacerlo por su propio bien. Horas después ya en las afueras de las ruinas de Ilneón, una persona pregunta del por qué llega tan tarde. Nuestro prota se disculpa y confiesa que hubo problemas. Por otra parte el otro menciona que el conde Cassias dio un mensaje y se fue con los jóvenes, que por lo que oyó no era algo bueno. Nuestro prota pide que le diga qué pasó a lo que el otro solo le entrega un mensaje. Nuestro protagonista rápidamente lo abre y al leerlo se lleva una gran sorpresa, ya que en esta piden que mate al conde del Caso. El otro queda sorprendido al escuchar esto y nos cuentan que del Caso es un poderoso vampiro de sangre verdadera y también un gran maestro de la espada que gobierna la ciudad Caso. Cuentan que la ciudad Kusan estaba dirigida por el conde Cassias y la ciudad Caso estaba por el conde sangriento del Caso. Cuentan que sus diversos intereses no concordaban y chocaban, que estos siempre fueron enemigos mortales por lo que ellos viviendo en la ciudad Kusan, para recibir el apoyo del conde terminaron haciendo cualquier tipo de trabajo sucio. Menciona que el príncipe Ransen solo quería irse con los chicos y vivir en paz, maldiciendo no puede creer que haya sido leal por más de 10 años, con esto en mente lo detiene ya que no podrá con un vampiro de sangre. Por otra parte nuestro prota menciona a sus hermanos e indica que sin ellos no tiene una razón para vivir. Mientras el otro trata de detenerlo, nuestro prota recuerda sus palabras e indica no tener tiempo, que debe ir lo más rápido posible. El otro escucha pero le dice que es peligroso, que seguramente habrá vampiros de rango experto y no podrá con todos ellos. Nuestro prota comprende de su preocupación y dirigiéndose a él, menciona que le dará una orden. El otro escucha y agachando la cabeza comenta que hará todo lo que diga su alteza. Así nuestro prota pide que se quede y cuide de sus hermanos, que él se asegurará de ganar y volver lo antes posible.
Dicho esto, el grupo de nuestro prota se retira y mientras el otro solo puede apretar los puños. Se disculpa con su alteza ya que esta vez no cree poder obedecer su orden. Así tiempo antes, el 11 de marzo en el reino de Banroa, la reina del reino pide que se marche junto a su hijo Ransen. El comandante de los caballeros Versun menciona no poder hacer eso ya que debe protegerla hasta el final. Por otra parte, la reina lo contradice ya que lo que debe proteger no es a ella sino el linaje del reino de Banroa. El comandante trata de contradecirla pero comprendiendo acepta sus palabras. Así la reina pide al segundo príncipe que sobreviva, que ella cumplirá el destino de la familia de generaciones. Dicho esto, pide que cumpla su deber como príncipe de la familia real. El hijo no acepta mencionando que no quiere huir solo, que ella debería escapar junto con él. Por otra parte, la madre toma su collar y entregándole pide que se asegure de restaurar la familia real de Banroa. El pequeño niño toma el collar y mientras solo puede aceptarlo. El comandante jura que servirá a su alteza por el resto de su vida. Nos cuenta que después de eso escapó junto al segundo príncipe, ya que no pudo proteger a la capital y ni siquiera pudo proteger a su majestad el rey ni a la reina. Cuenta que justamente ese día era el 13º cumpleaños del príncipe, quien tras presenciar la muerte de sus padres y hermanos, solo pudo mirar el cielo ardiente sin decir una palabra, que con este acontecimiento terminaron los 500 años de historia del reino de Banroa. Cuenta que después de escapar llegaron al punto acordado, junto a todos los jóvenes herederos y unos cuantos caballeros decidieron cruzar la frontera. 1 de abril estos zarparon y cruzaron con éxito hacia la frontera Roxium, que pasaron de unas tierras de gloria a otras tierras donde hay robo. 23 de agosto cuenta que llegaron a las tierras del robo, la tierra sin ley donde se reúnen criminales y fugitivos de todo el mundo. Menciona que pasaron 2 meses desde que llegaron y muchos de sus caballeros murieron en el camino hasta que solo quedaron 12. Cuenta que con el segundo príncipe y todos los últimos sucesores de las familias nobles reconstruirán la nación, que deben protegerlos aunque solo les den deshonra y miseria. Volviendo al presente, junto al castillo del conde del Casu, vemos montón de cadáveres y al caballero Versun atravesándolos fácilmente, mientras espera de que aguante pide a su joven señor que resista un poco más, que debe mantenerse a salvo ya que muy pronto llegará a él. Momentos después observa una sala y al abrir la puerta, se lleva una gran sorpresa al observar el interior. Mientras observa el cadáver del conde del Casu, se pregunta qué pasó exactamente. De repente escucha zumbidos y al observar nota que se trata de su joven maestro. Mientras se sorprende, no puede creer que su joven maestro haya resultado tan herido. Por otra parte, nuestro prota con una sonrisa le dice que por fin terminó. El caballero Versun escucha esto y recordando la promesa que hizo a la reina no puede creer que el linaje de Banroa vaya a terminar, mientras no puede creer que todo haya terminado. Se contradice e indica que no puede aceptar que esto termine, así toma una decisión y mientras sella los sangrados del joven maestro, menciona que debe salvar a su alteza cueste lo que cueste. Así 3 años después de este acontecimiento en la ciudad de Kusan, vemos a niños corriendo y a nuestro prota reparando su hogar. En eso alguien lo empieza a llamar y mientras este voltea la mirada, rápidamente baja para saludarlo pero en el proceso este tropieza y llega a caerse de las alturas. El tío mayor pregunta si está bien, a lo que nuestro prota contesta que sí, pero pregunta por lo que dijo el conde. Este cuenta que solo le mencionó que debían de esperar un mes más. Nuestro prota escucha y comprende que tendrán que volver a preguntar el próximo mes. Por otra parte, el tío mayor pregunta qué hacía si le había dicho que no hiciera estas cosas. Nuestro prota se disculpa y confiesa que no podía pedir a los niños que se encargarán del problema. El otro escucha y le dice que esos niños ya crecieron. Nuestro prota comprende y mientras trata de decirle que los protegerá. El otro se adelanta a sus palabras mencionando que lo sabía, trata de decir una cosa más, pero nuestro prota se adelanta preguntando si quería decir sobre el elixir. El otro afirma y nos cuenta que este elixir es una poción de vida, que es llamada un milagro antiguo. Cuenta que esta no se puede reproducir con magia moderna y que según los cuentos se dice que se encontró uno hace más de 200 años en la mazmorra de Ilneón. Nuestro prota lo detiene mencionando que solo es una vieja historia, que no debe preocuparse ya que él no tiene ningún problema. El otro comprende y pensando menciona que no podrán encontrar esa poción milagrosa. De repente niños empiezan a gritar y mientras piden al maestro que tenga cuidado, vemos como una espada es dirigida hacia nuestro protagonista. Este rápidamente logra evitarlo y mientras es elogiado por los niños. Pensando menciona que no debe dejar que vuelvan a dañar el techo. Con esto en mente pide que se esfuercen y no dejen caer la espada. Por otra parte, uno de los pequeños menciona que lo estuvo agarrando con fuerza. Nuestro prota escucha y le dice que no solo debe agarrarlo con fuerza sino que más bien debe apoyar sus 2 piernas y distribuir el peso por todo su cuerpo, que mientras visualice a su oponente debe concentrarse y atacar. Así mientras recuerda lo pasado.
Vemos que en esta se enfrentaba al conde del Casu, quien mientras daba golpes certeros, poco a poco hacía retroceder a nuestro protagonista hasta el punto en que lo tenía acorralado. Hecho esto le dice que mientras tenga más pensamientos no podrá moverse bien, que por esto debe morir en este lugar. Contrario a sus palabras, nuestro prota lo contrarresta y le dice que él tiene el pensamiento de proteger por lo que no puede morir. Estas palabras molestan al conde, quien rápidamente da un corte haciendo que nuestro prota pierda el brazo derecho. Tras presenciar esto, nuestro prota toma una decisión y preparándose rápidamente lo acaba. Así, volviendo a la actualidad, el amigo empieza a llamarlo y los niños no pueden creer que el maestro haya roto el muñeco de madera. Por otra parte, nuestro prota recobra los sentidos y todo sorprendido no puede creer que lo haya cortado. Así se disculpa indicando que solo quería enseñarles un método pero terminó rompiendo el muñeco. En eso de repente otro empieza a llamarlo y mientras cuenta que pasó algo terrible, pronuncia los nombres de sus hermanos Daisy y Seclan. Nuestro prota escucha y comprende que pasó algo terrible. Momentos después, mientras menciona que tiene un mal presentimiento, menciona que esto no es una simple pelea ya que puede sentir el olor a sangre. Así llega al lugar y llamándolos observa cómo estos combaten con muchas heridas. Así vemos a Daisy de la familia Ilneon, como también a Selkan de la familia Ilneon. Por otra parte, el encargado se sorprende ya que pasó tiempo sin ver al hermano Ransen. Nuestro prota lo recuerda y pregunta qué está haciendo. Vemos que este era un vasallo del conde Cassias. Por otra parte, este confiesa que están en medio de una entrevista. Nuestro prota escucha esto y el otro menciona que estaba pensando en aceptarlos como descendientes de su linaje. Nuestro prota escucha y no puede creer que quiera mezclar su sangre sucia con la de ellos. Por otra parte, el otro escucha y le dice que convertirse en alguien de linaje menor rango es mejor que ser de alguien quien es un lisiado sin extremidades. Nuestro prota comprende y pregunta si el conde sabe de esto. El otro menciona que no, ya que estas pequeñeces no deberían de preocuparle. Nuestro prota comprende que actúa por su cuenta y no puede creer que haya venido al territorio de la familia a hacer sus cosas. El otro confiesa que escuchó un rumor de que el gran maestro de la espada perdió sus extremidades por culpa de unos mocosos, que se preguntaba si podría seguir protegiéndolos con ese cuerpo. Nuestro prota se molesta y sugiere que los deje en paz, que debe irse en silencio o caso contrario lo matará. El otro escucha y pregunta si acaso tiene el poder. Nuestro prota no pierde el tiempo y rápidamente arremete. Por otra parte, los secuaces del bastardo rápidamente lo bloquean y nuestro prota, comprendiendo de su fuerza, comprende que son expertos de nivel bajo, que aunque sean de ese nivel no son rivales para alguien como él. Con esto en mente pide que no subestimen a un maestro de la espada. Así, mientras emerge presión, rápidamente lo sobrepasa y con un movimiento los manda a volar. Hecho esto, el matón lo alaba ya que sigue siendo increíble. Nuestro prota escucha y no puede creer que los novatos no tengan miedo a la muerte. El matón pide que no sea duro con ellos ya que después de todo su oponente es un monstruo. Nuestro protagonista escucha y no puede creer que aún siga siendo inseguro. El matón solo sonríe y al siguiente instante empieza a liberar una gran presión aterradora. Nuestro prota comprende que en su estado actual no tiene opción, por lo que tendrá que acabarlo de un solo golpe. Con esto en mente se abalanza y mientras se acerca al matón, observa su postura de combate y con una sonrisa menciona que ya lo tiene. Así, mientras hace su movimiento de espada, vemos que logra hacer el corte, pero en el proceso se lleva una gran sorpresa, ya que observa que su ataque fue evitado fácilmente. En eso el matón logra destruirle el arma y burlonamente no puede creer que su núcleo esté arruinado completamente. Pregunta si acaso creyó que él no podía llegar a este rango. Así, mientras le dice sus palabrerías, se pregunta qué debería de hacer con todos ellos, si debería de matarlos o simplemente hacerlos sufrir. Nuestro prota escucha y comprende que es una pelea que no podrá ganar, que si es el caso no tiene de otra manera. Así llama la atención del matón y pregunta si no pueden terminar con esto. El otro escucha esto y con una risa pregunta si acaso el maestro de la espada Ransen le está suplicando ahora mismo. Nuestro prota suelta su arma e indica que no lo negará, ya que sabe que él quiere pisotearlo y verlo caer. Por otra parte, el matón toma su arma y menciona que no lo dejará escapar tan fácilmente, ya que necesita desahogarse un poco. Dicho esto, lanza un puñetazo para el segundo siguiente lanzar varios golpes seguidos. En eso lo tumban en el suelo y mientras da una gran patada, pisotea su cabeza y nuestro prota, viendo esto, se disculpa con él. El otro escucha de sus palabras y con una sonrisa pide que no diga esas cosas. También menciona que lo dejará por hoy, por lo que continuarán al día siguiente. En eso entran los pequeños, quienes llamándolo maestro no pueden creer que haya perdido. Por otra parte, nuestro prota sonríe ya que pudo protegerlos. Horas después, volviendo a la residencia de nuestro prota, este empieza a reclamarles preguntando del por qué hicieron eso.
pregunta si acaso en serio querían formar parte de su linaje. El peliazul se disculpa con el maestro, pero contrario a él la otra solo aparta la mirada. Nuestro prota llama su atención preguntando si no dirá nada. Contrario a lo que pensaba, esta solo le dice que es una tontería. Nuestro prota no comprende de sus palabras, a lo que esta pregunta del por qué no le permite servir al conde Cassias, que él incluso fue su vasallo anteriormente. Nuestro prota escucha y pregunta si ya ha olvidado que por culpa de su avaricioso deseo de convertirse en vampiro, todos sus compañeros y familiares murieron, que él en el proceso terminó de esta manera. Pregunta si en serio quiere arrastrarse a ese lugar de donde apenas pudo salir. La otra escucha y golpeando fuertemente pide que no se entrometa, que él no es su padre o algún familiar, que ella se encargará de hacer su vida por su cuenta, por lo que debe dejarse de meter en sus asuntos para poder vivir. Nuestro prota se sorprende al escuchar y en el acto la muchacha corre en llantos del lugar, mientras un silencio los invade. El peliazul llama su atención mencionando que su compañera no fue sincera con lo que dijo, que él sabe la verdad, ya que a veces el arrodillarse es una situación donde se requiere mucho coraje. Nuestro prota comprende a lo que quiere llegar y el otro, cambiando de tema, pregunta si le duelen esas heridas, que mejor irá a pedir una poción al tío Bersun. Nuestro prota agradece por la intención, pero en eso llega el tío mayor, quien pregunta a nuestro protagonista si se encuentra bien. Cuenta que anteriormente Lina le contó que Daisy le dijo que él tuvo una disputa y salió gravemente herido, que por esto vino a pedirle ayuda para conseguirle una poción. En eso entra la pequeña Lina, quien llamando su atención pregunta del por qué lo contó, que si se entera su hermana ella estará en problemas, mientras lo empieza a reprochar. Nuestro prota suelta unos pequeños chillidos y al segundo siguiente empieza a reír a carcajadas. Hecho esto, agradece por preocuparse y tomando la poción agradece a la pequeña Daisy por preocuparse por él. Momentos después, tras beber la poción, este empieza a toser y en el proceso vemos que bota sangre negra. Tomándose el pecho menciona que si su núcleo estuviera intacto fácilmente se había podido encargar de ese maldito de Naji, pero pensando en los niños menciona que no es suficiente el protegerlos, que debe hacer algo más para que sea suficiente. También recuerda que al día siguiente ese bastardo volverá y no sabe qué hacer. Tomando su colgante menciona que al parecer no tiene más remedio que usar esto. Así, mientras empieza a activar el artefacto, vemos que este empieza a abrir un tipo de portal y nuestro prota menciona que tendrá que vender un tesoro de la familia real de Van Roa para proteger a los niños. Así, mientras se pregunta por el objeto que debería vender, saca un libro mencionando que este libro del destino es algo normal, que no entiende del por qué es considerado un tesoro real. Así, mientras observa la escritura del libro, vemos que sus significados empiezan a transmitirse a nuestro protagonista, quien todo sorprendido se pregunta del por qué puede leer este antiguo idioma. De repente algo empieza a suceder y mientras todo empieza a retroceder, vemos que nuestro prota desaparece sin dejar ningún rastro. Al siguiente instante este abre los ojos y todo sorprendido se pregunta qué pasa y del por qué va corriendo si anteriormente estaba leyendo el libro del destino. Se pregunta si es una ilusión o es algo real. Observando los lugares también nota que le es muy familiar, ya que claramente son las ruinas de Ilneon. Mientras no comprende qué está pasando exactamente, también se pregunta por las personas a su alrededor. En eso uno de los presentes menciona que un intruso ingresó en la capilla, que deben asegurar el elixir como primer número. Nuestro prota escucha esta palabra y recuerda que en estas ruinas había un elixir en la era antigua, por lo que concluye de que ahora mismo ha viajado 10.000 años al pasado. Así, llegando a la capilla, no puede creer que el elixir exista verdaderamente, que verdaderamente lo es, y comprende que ha regresado al pasado. Por otra parte, un encapuchado sonríe ya que el elixir aún está a salvo. Volviendo con nuestro prota, este menciona que si solo tomara el elixir podría recuperar todo lo que ha perdido, pero contando a las personas a su alrededor se pregunta si solo debería de acabarlos y escapar con el elixir. En eso, mientras se hace preguntas, el encapuchado menciona que antes de tomar la ofrenda formarán parejas y buscarán al intruso. Así empieza a dar nombres para formar grupos y nombrando el nombre de nuestro prota pide que vaya al pasaje del norte. Por otra parte, nuestro protagonista se sorprende ya que saben su nombre, que estas personas del pasado lo reconocen como un aliado. Pensando cuenta que este cambio solo sería posible gracias a la magia poderosa que interfiere la mente, que este es el libro del destino. En eso el compañero encapuchado pregunta qué hace y mejor deberían de partir de una vez. Nuestro prota escucha pero pensando menciona que seguirá recopilando información y buscará una oportunidad para aprovechar. Momentos después, tras llegar al punto designado, de repente se topan con otra persona quien soltando un suspiro rápidamente acaba con el encapuchado.
mientras nuestro protagonista observa su feroz movimiento. Sorprendido se pregunta por ese movimiento transparente. En eso la muchacha no pierde la oportunidad y rápidamente trata de acabar con nuestro protagonista, pero contrario a lo que pensaba la bloquea y con un movimiento veloz rápidamente la aparta. Hecho esto se sorprende ya que tiene una gran durabilidad, así mientras ambos se preparan para un siguiente movimiento. Nuestro prota observa su arma y no puede creer que el filo de su espada ya esté a este punto, que es raro ya que tiene un poder muy extraño. Por otra parte la muchacha también nota esto ya que es muy extraño. Nuestro prota nota su misma inquietud y activando su espada menciona que lo comprobará una vez más. Pero en el proceso observa a unos pequeños niños, disipando su ataque pregunta del por qué lleva niños. Por otra parte la muchacha lo reprocha ya que un espadachín como él se alió con estos culturistas que secuestran niños. Pregunta si él también planea secuestrarlos para usarlos como sacrificios. Nuestro prota se sorprende por esto y recordando al tío junto a todos los niños se pregunta qué pasa. En eso de repente llegan otros encapuchados quienes viendo a la intrusa no pueden creer que haya acabado con el compañero Servas. Hablan de que deben unir fuerzas pero lo que no esperaban era que nuestro protagonista rápidamente los acabara en un instante. Esto confunde a la muchacha quien pregunta qué hace. Por otra parte nuestro prota menciona estar del mismo lado que ella. Por todo este ruido vemos que se alertan otros encapuchados, quienes tras llegar al lugar observan como uno de sus compañeros empieza a combatir con el intruso. Observan que eliminaron a los demás por lo que deben apresurarse y ayudarlo, pero contrario a lo que pensaban nuestro prota los espera y al siguiente instante rápidamente termina con uno de ellos. El otro queda sorprendido y mientras es acabado no puede creer que se haya atrevido a traicionarlos, así tras acabar con estos encapuchados, nuestro prota agradece por actuar ya que le fue más fácil eliminarlos. La muchacha no comprende ya que recuerda que imprudentemente se lanzó sobre ella por lo que ella simplemente se defendió. Con esto hecho nuestro prota pide que lo siga ayudando como lo ha estado haciendo, ya que aún no puede entender de lo que es capaz ese tipo. En eso llega el encapuchado jefe quien no puede creer que los haya traicionado, que un espíritu resentido debe morir amargamente por su traición. Así mientras le dice palabras menciona que su señor estará complacido ya que también llevará a un caballero noble como ofrenda. Por otra parte la muchacha maldice ya que no esperaba encontrarse a un experto avanzado. En eso observa a los niños y mientras comprende qué debe hacer, suspira mencionando que ella es un experto intermedio, que no puede enfrentarlo sola por lo que pide que ataque una vez le abra una apertura. Dicho esto rápidamente arremete contra el encapuchado. Por otra parte este logra bloquearla y mientras no desaprovecha la oportunidad rápidamente lanza un ataque sorpresa, la muchacha recibe todo el impacto para luego ser mandada a estrellarse. Mientras una polvadera hace presencia esta no pierde la oportunidad y nuevamente decide remeter, contrario a lo que pensaba el encapuchado la evita y rápidamente dispone a hacer un ataque para matarla. Por otra parte nuestro prota observa esto y sin perder el tiempo rápidamente se abalanza para salvarla, ya frente a frente este lanza un ataque para acabarlo. Pero en eso un medallón empieza a brillar haciendo que nuestro prota sea cegado y al siguiente instante ser apartado del encapuchado, quien con una risa no puede creer que esto lo haya salvado. Así rápidamente dispone a hacerlo retroceder y mientras nuestro prota se defiende, maldice ya que a este paso él será quien pierda la vida. Pero en eso la muchacha se pone a las espaldas del encapuchado y sin perder el tiempo trata de acabarlo, pero lo que no esperaba era que éste lo bloqueará fácilmente. En eso la muchacha empieza a gritar y pregunta del por qué es tan débil teniendo la aura de la espada tan coloreada. Por otra parte el encapuchado solo ríe ya que aunque tenga el aura coloreada solo es un espadachín a medio crecer y no puede ver el corazón de la espada. Dicho esto logra dar con su objetivo haciendo que la muchacha salga gravemente herida. Sin perder el tiempo rápidamente se despide de nuestro protagonista, quien todo pensativo no puede creer que lo haya llamado espadachín a medio crecer. Cuenta que él ha estado en un gran infierno bajo las órdenes del conde Cassias, que aún así él se convirtió en un maestro de la espada y fue conocido como un arma estratégica. Que ahora verá si esto también es algo que dejó a medio crecer. Así vemos que se activa el hilo de aura con el cual cambia tácticamente su ataque. El encapuchado observa y sin poder creer no comprende del cómo cambió tanto. Así vemos que logra bloquear el ataque pero nuestro prota sin perder la oportunidad nuevamente se abalanza y con un nuevo ataque logra dirigirlo hacia el encapuchado, quien al siguiente instante siente que perdió la cabeza. Efectivamente vemos que este llega a perecer pero en el proceso nuestro prota se desploma y empieza a botar mucha sangre. Por otra parte la muchacha queda sorprendida ya que no comprende qué demonios es exactamente. En eso nuestro prota empieza a revisar el cadáver y ruega para que esté con él. En eso logra encontrar su objetivo y contento menciona que lo encontró, dispone a abrirlo mencionando que si lo bebe tal vez pueda recuperarse. Así mientras lo hace la muchacha observa y pregunta qué hace exactamente.
Para su sorpresa, de repente el muchacho desaparece haciendo que ésta se pregunte por lo que acaba de pasar. Así vemos que el tiempo empieza a regresar a donde pertenece y en la actualidad en la ciudad de Ilneón, la pelirroja se pregunta por la ubicación de nuestro prota ya que salió muy tarde. Mientras recuerda las palabras del tío Bersun, menciona que necesita disculparse aunque sea muy tarde. En eso llega a una cabaña preguntándose si estará en este lugar. En eso se lleva una gran sorpresa y observa cómo nuestro protagonista iba tirado en todo el lugar. Momentos después, mientras recuestan a nuestro protagonista, la pelirroja menciona quedarse a su lado hasta que despierte. El tío comprende y pide que lo llame una vez despierte. Así momentos después, ya a solas, cuenta que él era más fuerte que nadie, que por culpa de ellos quedó de esta manera, mientras menciona que en momentos así se siente avergonzada con ganas de morir. De repente observa como el hermano mayor empieza a moverse. Efectivamente, nuestro prota levanta la mano y todo sorprendido menciona que solo bebió la mitad. Así levanta todo impactado, pero viendo el entorno se pregunta si acaso fue un sueño. Por otra parte, la pelirroja lo llama hermano y pregunta qué pasó. Del por qué estaba cubierto de mucha sangre. Nuestro prota escucha sus palabras y mirándola fijamente, no puede creer que lo haya llamado hermano. La otra se avergüenza por esto y nuestro prota, viendo sus ojos rojos y sus mejillas hinchadas, comprende que debió de llorar mucho, que seguramente estuvo gravemente preocupada por él. La otra no lo niega ya que eso sería lo normal. Nuestro prota agradece por su gesto y pensando menciona que pasó tiempo desde que no hablaba de este modo con ella. De repente siente un dolor de cabeza y mientras la otra se alarma por lo que pasa, nuestro prota queda sorprendido ya que el dolor desapareció. Comprende que el sueño fue real y que con un solo sorbo pensó que no sería suficiente. Así su cuerpo empieza a brillar y mientras sus extremidades metálicos empiezan a caer, vemos que al siguiente instante nuestro prota se levanta indicando que por fin ha regresado. Esto sorprende a la pelirroja, quien no puede creerlo. Por otra parte, nuestro prota empieza a perder el conocimiento hasta el punto que queda inconsciente. Momentos después, mientras escucha lo que pasó, nuestro prota abre los ojos y todos sorprendidos no pueden creer que se haya sanado. El tío Bersun, con lágrimas en los ojos, menciona que esto es un milagro. Contrario a sus palabras, nuestro prota confiesa que se bebió un elixir. Esto sorprende al tío, quien pregunta si en serio se bebió algo que cuesta más de 50,000. Nuestro prota lo detiene e indica que primero quiere comprobar algo. Así dispone a levantarse y mientras el tío pide que no haga mucho esfuerzo. Nuestro prota menciona que necesita una rehabilitación antes de empezar, así toma una pequeña caja y pide al tío que lo siga un momento ya que quiere hablar con él. Momentos después, en los adentros de la ruina de Ilneón, el tío pregunta qué pasa y del por qué vinieron a este lugar. Nuestro prota menciona no poder explicarlo, por lo que primero comprobará esto por su cuenta. Recordando aquel momento, menciona que la seguridad era estricta, por lo que significa que esta es la llave para abrir ese espacio secreto. Así dispone a insertar la llave y mientras un círculo mágico hace presencia. El tío, todo sorprendido, pregunta qué está pasando. Al siguiente instante vemos que aparecen muchos artículos en los cuales hay monedas equivalentes a 5,000, artefactos antiguos junto a espadas y armaduras antiguas, que incluso hay herramientas mágicas. Impactado pregunta qué es esto y del cómo conoce el paradero de este lugar. Nuestro prota se toma de la cabeza indicando que no sabe cómo decírselo, pero cuenta que él viajó a este lugar hace 10,000 años. El tío no comprende de sus palabras, pero nuestro prota pensando comprende que todo fue real, que si el poder de ese artefacto no es de un solo uso y puede volver al pasado una y otra vez, tal vez él pueda lograr cualquier cosa en este mundo. Con esto en mente se dirige al tío indicando que debe hacer algo antes, al mismo tiempo volviendo con el matón de Naji. Este sonríe ya que vivir bien es muy satisfactorio. Se pregunta qué clase de día vendrá ya que no puede esperarlo más, así decide salir y mientras habla de que debería visitar al inútil de Ransen. Sorpresivamente observa y no puede creer que él haya venido personalmente a saludarlo, pero en eso observa sus extremidades y con un fuerte grito pide a sus secuaces que informen de esto al señor Cassias, que mencionen que Ransen recuperó su núcleo. Así mientras nuestro protagonista toma su arma, toma posición y rápidamente lanza un ataque directo. Así vemos que al último instante este se divide y logra atravesar a los dos malditos secuaces de este malhechor. Mientras este no comprende qué pasa, sorprendido pregunta del cómo se recuperó. Nuestro prota no pierde el tiempo y rápidamente arremete a toda velocidad. El otro nota de sus intenciones y desenvainando su espada rápidamente neutraliza su ataque. Sorprendido pregunta si en serio peleará con el hilo de Aura y no con la espada de Aura. Sonriendo pregunta si acaso su núcleo aún no se ha recuperado.
Nuestro prota solo guarda silencio y pregunta si acaso eso importa, que él no necesita usarlo ya que esto es suficiente. Por otra parte el otro ríe ya que él es diferente a como era antes, que ahora su cuerpo es de una constitución superior y tiene una habilidad regenerativa. Que además de eso si combina está su aura vampírica, incluso si su oponente es un maestro de la espada no tendrá oportunidad contra él. Mientras espera el ataque de repente observa cómo este hace un movimiento brusco y al siguiente instante le arranca la cabeza, así mientras no puede creer lo que pasó, maldice ya que ese bastardo lo engañó. Por otra parte nuestro prota se desploma y agotado menciona que su núcleo aún no se ha recuperado, que debe reunir su aura dispersa otra vez, ya varias horas después en otro lugar. La pelirroja pregunta si en serio regresó al pasado y se bebió el elixir. Nuestro prota afirma comentando que lo hizo a través de un tesoro de la familia real Van Roa. El tío escucha y pregunta si puede volver a usarlo. Nuestro prota menciona no saberlo ya que desde entonces no muestra ni una reacción. Que también todavía no está seguro del cómo funciona ese libro. Otra deduce que tal vez este libro fue hecho en la era de la magia, así vemos a la sucesora de la familia Ilneon, la marquesa Milán. Nuestro prota no lo ve de esa manera ya que pareciera más bien un objeto que contiene poder divino. La pelirroja escucha y pregunta qué pasó después de que se bebió el elixir. Pregunta si acaso no tendría que estar esto escrito en los textos. Nuestro prota comprende y teniendo una deducción menciona que solo se bebió la mitad y luego regresó. Con esto en mente pregunta al tío si hay algún registro de que solo encontraron la mitad del elixir. El otro menciona nunca haber escuchado de esto, a lo que nuestro prota sin comprender deduce que tal vez originalmente solo se descubrió el elixir incompleto, o que simplemente no cambió la historia y solo se descubrió la cantidad de elixir. La otra escuchando esto y le dice que si vuelve al pasado y haga un tipo de movimiento podría cambiar el mundo. Dicho esto pregunta qué le gustaría lograr para cambiar. Nuestro prota escucha esto y recordando la catástrofe que vivió su familia al igual que su deber como último miembro de la realeza de Van Roa, menciona que quiere la reconstrucción del reino total, que antes de esto primero debe matar al conde Cassias. Cuenta que antes pensaba de que si se aliaba a él, su familia podría estar a salvo, pero si solo hubiera sabido que pasaría esto nunca se habría acercado a ese bastardo. La otra escucha y confiesa que el conde es muy fuerte, que ahora tras tomar la sangre del conde del Casu no sabe qué tan fuerte será. Nuestro prota escucha y menciona que se ha recuperado, que si descubre esto no sabe cómo se pondrá, menciona que esta pelea es inevitable, por lo que antes de que llegue los informes del mes debe prepararse, que debe ajustar las cuentas antes de que llegue el día. Tiempo después, mientras nuestro protagonista vuelve a los entrenamientos, se concentra y recordando la esgrima del líder del culto de hace más de 10.000 años. Menciona que su esgrima era persistente y firme, que incluso su energía afilada era efectiva. Recordando sus palabras menciona que debe concentrarse, que debe tratar de conversar con la espada. Corrige mencionando que debe convertirse en la espada misma. Con esto en mente abre los ojos y confiesa que ya lo entendió, que esto definitivamente no es el aura que conoce. En todo eso llega la pelirroja, quien menciona haber pasado algo terrible, que el conde Cassias los mandó a llamar. Al mismo tiempo en la mansión del conde, informan que ya invitaron a la familia Ransen al castillo para dentro de 3 días, el conde escucha y confiesa que ha estado esperando esto, que por fin llegó el momento en el que podrá usar a los nobles del reino Van Roa como sacrificios. Volviendo con nuestro prota, este se pregunta del por qué los llamó a llamar tan de repente. El tío deduce que tal vez ya descubrió de que se recuperó y mató a Nagi. La otra no lo cree así, ya que aunque sepan de su muerte solo asumirían que eran rebeldes. Menciona que ahora esta invitación repentina arruinarán sus planes de asesinar al conde, que la única oportunidad de matarlo era en el ritual que éste realizaba. Nuestro prota escucha y esta cuenta que hace mucho tiempo, desde que él quedó lisiado, menciona que el conde solía salir del castillo una vez al mes para realizar un ritual. La pelirroja afirma ya que vio a hombres del conde Cassias secuestrando niños. La otra afirma mencionando que estos suelen ofrecer a los niños y cadáveres como ofrendas para el ritual. Nuestro prota se sorprende al escuchar esto y pensando no puede creer que todo haya cambiado después de perder su brazo y su pierna, así pregunta del cómo sabe todo esto. Esta confiesa que tiene una red de información muy confiable. Nuestro prota se sorprende y no esperaba que ella fuera sola a un lugar tan peligroso. La otra lo calma y menciona que eso no es el caso, que si no es que el plan se arruinó por completo. Mientras nuestro prota aún no puede entender del cómo se metió en algo tan peligroso, la pelirroja llama su atención y pregunta si en serio debe matar al conde Cassias. Nuestro prota afirma mencionando que debe hacerlo, que con esta espada debe encontrar una oportunidad. El tío observa y comenta que es la espada del rey, una espada refinada con aura de acero plateado que cayó del cielo. Nuestro prota afirma mencionando que los seres corruptos como los vampiros no pueden resistirse a ella.
La otra comprende de su plan y menciona que aunque falle ella morirá junto a él. Nuestro prota se molesta por esto, a lo que ésta se disculpa mencionando que solo era una broma, que en otro caso solo necesitarán otra forma de matarlo, que aunque sea arriesgado es el único método que tienen ahora. Horas después, en otro lugar, mientras niños empiezan a corretear. Estos empiezan a hablar de los hongos que tomaron y de que deberían de medirlos una vez lleguen a casa, pero horas después, tras llegar a la aldea, estos se llevan una sorpresa ya que observan que todo empezó a arder, que los guardias empezaron a masacrar a las personas. Mientras estos logran notarlos, mencionan que no deben dejarlos escapar, que deben atraparlos a cada uno, así estos disponen a atraparlos y mientras los niños no pueden creerlo. Repentinamente un ataque sobrepasa de él y atraviesa a los malditos asesinos, mientras los pequeños no comprenden qué va sucediendo. Vemos que aparece un cazador quien pregunta si están bien, los pequeños lo observan preguntando quién es. Este se presenta como Rivera Pietro, los niños escuchando preguntan si acaso es un varón, el otro menciona no haber tiempo para explicaciones por lo que se los dirá después, que primero deben salir de este lugar. Pero contrario a sus planes, los pequeños empiezan a gritar ya que sus madres aún se encuentran en la aldea. Por otra parte, el noble maldice ya que el conde llegó realmente a un punto sin retorno. Horas después, volviendo a la mansión del conde, vemos que los guardias empiezan a traer los cuerpos de los aldeanos, mientras los posicionan en un lugar. Uno de los subordinados informa que recolectaron 116 cuerpos, que es la cuota con mayor número. El conde escucha y con una risa pide que se retire ya que él se encargará. El otro obedece su orden y el conde, tomando las carrozas, empieza a sentir el rico aroma de los cadáveres. Emocionado menciona que al día siguiente los mocosos de Ransen vendrán a él, que por fin llegará el momento que ha estado esperando. Mientras todo esto pasa, vemos que en uno de los carritos alguien toma su arma. Por otra parte, el conde continúa revisando los cuerpos y mientras se prepara para revisar otro, vemos que la persona misteriosa ya no aguanta y al siguiente instante se lanza al ataque, haciendo que el conde quede sorprendido. Tiempo antes de lo sucedido, vemos que la compañera informó de estos cuerpos que llegarían al castillo del conde, que él solo debía subirse a uno para que los secuaces lo llevaran directamente hacia él, por lo que solo debía de suprimir todo su maná y llegado el momento atacarlo con la guardia en baja. Volviendo a la actualidad, el conde lo neutraliza y sorprendido no esperaba que viniera a él sin un previo aviso. Mientras lo felicita por haber encontrado un elixir, no puede creer que se haya recuperado por completo. Por otra parte, nuestro prota se sorprende y no esperaba que fuera tan fuerte. En eso el conde pronuncia su nombre y pide que le muestre toda la desesperación que tiene. Nuestro prota escucha y concentrándose, comenta que debe sentir la fluidez de la espada, que debe leer el corazón de la espada directamente, así rápidamente arremete y mientras chocan ataques, el conde lo supera en fuerza y con un ataque directo trata de acabarlo. Para sorpresa, nuestro prota lo evita haciendo que el ataque colisione con la mansión. Así, tras tomar distancia del conde, vemos que este no pierde el tiempo y rápidamente se abalanza para acabarlo. Pero contrario a lo que pensaba, de repente observa cómo nuestro prota se prepara y concentra todo su maná para un ataque. Este decide retroceder, pero sin tiempo vemos que el ataque ya es dirigido a él. Al siguiente instante vemos como el ataque sobrepasa de él, arrasando con todo a su alrededor. En eso el conde lo felicita ya que si hubiera sido un poco más débil tal vez lo habría decapitado, que esto esperaba de alguien perteneciente al reino Van Roa. Nuestro prota pregunta si lo sabía, el otro afirma mencionando que es el segundo príncipe al cual nunca encontraron su cuerpo. Emocionado menciona que es un hallazgo muy raro, por lo que si ofrece su alma seguramente podrá cumplir el deseo de su corazón. Nuestro prota ya no aguanta y rápidamente se lanza al ataque. Así, mientras logra dar con su objetivo, vemos que el conde sonríe y le dice que es inútil ya que no podrá hacerle daño, que su espada no podrá atravesar su enorme aura. Nuestro prota escucha y aumentando la fuerza en su ataque, vemos que manifiesta un gran poder haciendo que todo salga volando. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, cerca a una cantina de mercenarios, un guerrero pregunta del por qué los llamó a todos. Pregunta si planea causar algún problema serio. Por otra parte, el jefe menciona haber recibido información de algo que está a punto de suceder. El compañero no comprende de sus palabras, pero al siguiente instante empiezan a sentir una gran vibración. Reconocen que es el aura del conde, por lo que se preguntan si acaso está peleando con alguien. Comprenden de lo que quería hablar, pero preguntan por el individuo que va luchando. Uno de ellos menciona que lo verificará, pero el jefe pide que lo pase ya que él se encargará. Así, observando la pelea del conde, reconoce que su oponente es el guerrero Ransen. Sorprendido no esperaba esto ya que realmente se ha recuperado. Así, tiempo antes vemos que la compañera mencionó que nunca más podrían tener una oportunidad así, que debe pensarlo para aprovechar esta oportunidad para después no lamentarse por el resto de sus vidas.
mientras este queda confundido por sus palabras se pregunta si en serio podrá matar al conde. Menciona que lo mejor que pueden hacer es solo salvar a algunos niños, que si se unen a él no saben si podrán salir con vida. Volviendo a la actualidad, los secuaces preguntan por sus planes ya que deberían de hacer algo. Así mientras pregunta por el plan este simplemente se disculpa con todos ellos. Volviendo con nuestro protagonista, este no retrocede y continúa dando sus ataques una y otra vez, mientras no pierde el ritmo en sus movimientos. Da un fuerte grito mencionando que lo hará una vez más. Así vemos que su ataque logra alcanzar al conde, quien al sentir la cortadura en su cuello empieza a maldecir, ya que es un maldito bastardo que se atrevió a dañarlo. Mientras lo felicita por haber mejorado en su esgrima, empieza a utilizar una habilidad confesando que tal vez algún día pueda atravesarlo, pero que ese día jamás llegará. Así vemos como varios secuaces se lanzan al ataque. Nuestro prota se prepara para acabarlos y con un fuerte ataque vemos que logra encargarse de un gran número, mientras maldice no puede creer que estén arruinando su momento a solas con este maldito conde, que si continúa a este paso se derrumbará y no podrá eliminar al maldito de Cassias. En eso mientras los secuaces continúan con el ataque, nuestro prota solo puede evitarlos mencionando que debe terminarlos lo más rápido posible. Contrario a sus palabras vemos que de repente es sorprendido y mientras maldice menciona que no podrá evitarlo. Pero en todo el caos vemos como una flecha se acerca rápidamente y logra salvarlo del maldito vampiro. Mientras todos comprenden de que se trata de una flecha plateada, se preguntan por el responsable del ataque. Nuestro prota voltea la mirada y observando al causante reconoce que es Rivera Pietro. En eso aparece otro quien menciona que vinieron a ayudar. Nuestro prota lo reconoce como Saldrán. Así observa a los demás y no puede creer que incluso vinieran los pequeños de Daisy y Seclan. Por otra parte, los amigos se abalanzan al ataque y mientras otros se concentran para acabarlos a distancia, vemos como poco a poco empiezan a acabar con los enemigos. Por otra parte, nuestro prota se sorprende y pregunta de él por qué ellos también vinieron. La pelirroja menciona que ya son adultos por lo que solo querían ayudar, que esto es algo que todos quieren hacer por voluntad. El amigo afirma esto por lo que pide que se concentre y acabe con ese maldito conde. Nuestro prota escucha de sus palabras y comprende que no es el momento de tratarlos como niños, que esto más bien es una gran oportunidad para acabarlo. Así mientras observa al maldito conde de Cassias, empieza a liberar su maná y levantando su espada menciona que debe enfrentarse en serio a un monstruo como él. Por otra parte, el conde sonríe y al siguiente instante tiene un cambio descomunal, lanzando un ataque menciona que empezará arrancándole uno de sus brazos. Contrario a lo que pensaba, nuestro prota activa una defensa haciendo que el ataque enemigo quede añicos. Mientras el conde no comprende qué pasó exactamente, maldice ya que su brazo fue hecho trizas por el collar de protección. Con esto ya resuelto, nuestro prota se lamenta ya que era un collar que lo encontró en las ruinas, que es una pena que se rompiera pero le fue de gran ayuda. Así mientras estos se miran frente a frente, nuestro prota menciona que ya tiene una oportunidad, que es el momento de usar la carta oculta que aún no había revelado. Así mientras concentra su maná, menciona que debe alinear su corazón con el corazón de la espada. Ya hecho esto, hace un movimiento con el cual lanza un ataque torbellino. Por otra parte, el conde maldice ya que se atrevió a arrancarle el brazo, que el que morirá será él, por lo que pide que acepte su castigo. Así mientras ambos ataques colisionan, vemos como el del conde desaparece haciendo que éste no pueda creerlo. En eso nuestro prota observa una oportunidad y sin desaprovecharla rápidamente decide acabar con él. Así mientras el ataque logra dar con el objetivo, vemos que nuestro prota queda sin fuerzas por el enorme poder. Así mientras el cuerpo del conde cae, todo sorprendido observa su espada y comprende que es la espada del alma. En eso nuestro prota menciona que solo mezcló su energía con el aura de la espada, que esta espada es el símbolo de un gran maestro. Momentos después, mientras los secuaces empiezan a sufrir un contragolpe, vemos que al segundo siguiente cada uno de ellos empiezan a caer como moscas. Por otra parte, los amigos se sorprenden ya que repentinamente empezaron a caer. En eso el jefe de estos no puede creerlo, ya que realmente pudo matar al conde Cassias. Así se dirige a él y mientras pregunta si realmente mató al conde, confiesa que los vampiros cuando pierden a su líder suelen perder el control durante 1 a 2 días. Nuestro prota se sorprende y el otro aconseja matarlos antes de que se recuperen. Menciona que si le da el permiso él se encargará de todos ellos. Nuestro prota escucha y le dice que más bien él quisiera pedirle el favor. El otro comprende y agradece por haber vengado a todos sus compañeros ya sin vida. Nuestro prota escucha y sonriendo pide hacer de esta ciudad un lugar donde todos puedan vivir bien. El otro no esperaba esto y sacando un artículo confiesa que quería contárselo después pero no tiene otra opción. Mostrando un emblema cuenta que hace 300 años su familia también era una familia noble de gloria, por lo que pide que lo acepte. Dicho esto se arrodilla y jura que a partir de ahora lo servirá como su señor.
Momentos después la compañera menciona no haber pensado que le daría el emblema de su familia. Nuestro prota se sorprende y pregunta si lo conoce bien, la otra menciona que sí ya que ambos estuvieron ayudándose entre sí. Esto sorprende a nuestro prota y reclamando no esperaba que colaborara con la rebelión arriesgando su vida, por otra parte esta menciona que no pasó nada. En eso sugiere concentrarse ya que deben encontrar pruebas de las maldades del conde, que cuanto más descubran mayor será el apoyo de los ciudadanos. Nuestro prota concuerda ya que para gobernar el imperio de Kusan necesitan el apoyo de los ciudadanos, que deben reunir a todos los representantes de la ciudad y empezar a recolectar pruebas de los crímenes del conde. Horas después, tras llegar a una de las capillas, nuestro prota decide ingresar y en el interior observamos a una estatua un tanto extraño, mientras comprenden que no hay nada especial en el lugar. Nuestro prota menciona que solo esta estatua da mala sensación, por otra parte la compañera señala y pregunta qué es eso, nuestro prota se sorprende y sacando el objeto brillante, se pregunta qué pasa y del por qué empezó a brillar tan repentinamente. Así decide usarlo y mientras mete la mano en el espacio secreto, toma el libro y no puede creer que esté brillando como aquella vez, la compañera comprende que es el libro del destino, por lo que sugiere que no lo habrá. Nuestro prota concuerda ya que si lo hace tal vez podría viajar al pasado. Que si lo hace ahora muchas competencias aparecerán para hacerse con estas tierras, la amiga concuerda por lo que sugiere que lo guarde rápidamente. Contrario a lo que pensaban vemos que algo empieza a suceder y este empieza a tomar vuelo, así este se abre y muestra un mensaje donde el maestro regresó tras arrebatar el tesoro de los reyes. Mientras el tiempo empieza a retroceder, vemos una carroza en los tiempos antiguos donde nuestro protagonista se lamenta ya que finalmente viajó al pasado. Sorprendido se pregunta por la ubicación ya que solo ve un enorme campo, también nota que esta vez está en un grupo. Pero centrando su mirada confiesa que ese hombre tiene una gran presión, por otra parte este lo nota despertar y empieza a llamarlo, nuestro prota comprende que es el líder de los herejes, por lo que rápidamente se mantiene alerta. Sorprendido menciona que no solo es su presencia sino que todo el maná del alrededor entorna por el lugar de este gran maestro, así vemos que este se quita la capucha y confiesa que lo tomó como discípulo. Nuestro prota comprende y menciona que esta vez se convirtió en discípulo, por otra parte mientras el maestro habla. Recuerda que hace una semana lo encontró, que vio que era realmente asombroso por lo que parece ser más una intervención divina, nuestro prota no comprende y se pregunta del por qué habla de esa manera. Por otra parte este se presenta como el archiduque Laitenaz Celsius, que su objetivo actual es exterminar a los cultistas. Dicho esto menciona su nombre comentando que hace una semana se convirtió en su discípulo, que ahora están en camino de ir a su castillo para poder enseñarle, nuestro prota se sorprende y se pregunta del por qué le va explicando toda la situación, por otra parte el maestro pide que lo cuide y espera que sus deseos se cumplan. Nuestro prota no comprende qué quiere decir y se pregunta si acaso ya lo descubrió, así mientras se hace preguntas sobre este problema, menciona que es muy amable como si supiera algo de él, con esto en mente decide hablar indicando que él también espera trabajar con él. Pero pregunta si le parece bien ya que ni siquiera lo conoce, el maestro escucha y cuenta que aunque le sea extraño tiene una sensación precisa, que está seguro por lo que si lo que va sucediendo coincide con su propósito. Tal vez esto ya era a lo que habría accedido desde un principio. Dicho esto menciona que no está seguro pero tiene la sensación, nuestro prota no comprende y se pregunta por el significado de esa sensación, así mientras continúan con su plática, vemos que estos no se detienen y nuestro prota se pregunta por lo que va pasando, momentos después tras llegar a una ciudad. Vemos que esta era la ciudad Glowing Steel, nuestro prota queda sorprendido ya que de alguna manera terminó en este lugar, por otra parte el maestro le dice que esta es la ciudad de los caballeros, que aunque tenga el título de archiduque, la administración está bajo sus manos, que pasa sus días en este lugar enseñando a futuras generaciones. Nuestro prota escucha y recuerda que en el viaje le contó todas las cosas y normas de este mundo, que gracias a esto poco a poco pudo entender el vivir en este lugar. Menciona que no sabe el método de cómo volver por lo que solo puede concentrarse en el presente y continuar. También menciona que la tecnología y las esgrimas son más avanzadas por lo que como la vez pasada obtendrá algo antes de regresar. En eso el maestro le dice que en el castillo está otro de sus discípulos. Confiesa que es una joven con un fuerte sentido de justicia. Momentos después tras llegar al castillo, nuestro prota se sorprende ya que no esperaba que fuera ella. En eso el maestro pregunta si se conocen a lo que la discípula contesta que sí. Pregunta si recuerda cuando le mencionó que un hombre la ayudó en la capilla del culto hace más de un año, el maestro lo recuerda preguntando si no dijo que éste usaba una técnica de espada única. En eso se alegra de que lo conozca ya que ahora será su junior por lo que debe enseñarle bien. Menciona que lo tomó como discípulo y como está ocupado, menciona que ella será quien le enseñe algunas cosas,
Dicho esto menciona tener asuntos por lo que ingresará primero. Por otra parte nuestro prota no puede creerlo ya que no esperaba volverla a encontrar, que nunca pensó que fuera la discípula del archiduque. Así sarcásticamente menciona alegrarse de verla, pero contrario a sus palabras la otra se pone firme y pregunta si en serio va a saludar así a su superior. Esto sorprende a nuestro prota ya que no esperaba que fuera estricta. Por otra parte la muchacha menciona dejar todas las diferencias, que a partir de ahora serán los dos únicos discípulos del maestro. Dicho esto pregunta si no será así. Nuestro prota afirma a lo que ésta menciona que para no deshonrar al maestro debe tener cuidado con sus acciones, que siempre deben ser impecables en apariencia y conducta. Por lo que viendo sus botas sucias y su capa toda manchada pregunta cuándo fue la última vez que las lavó. También observa su pelo preguntando desde cuándo lo lleva de esa manera. Menciona que si continúa con esa apariencia no será diferente a un bandido, pero en eso nota su mirada y pregunta del por qué le observa la cabeza. Nuestro prota señala y pregunta si puede hablar con ese cabello. La otra no comprende y revisando su cabellera siente que no va arreglada. Con esto sabido rápidamente sale del lugar. Por otra parte nuestro prota sonríe ya que se salvó de sus reclamos. Horas después ya dentro de la mansión, la muchacha se presenta como Yodin Serom, que forma parte de la Guardia Real en la Orden de los Caballeros, que para ser honesta sabe que es más fuerte, pero según su maestro aún no sabe manejar el aura de espada por lo que lo ayudará. Así menciona que el arte de la esgrima se aprende en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Dicho esto pide que tome su espada ya que es momento de que su superior le enseñe esgrima. Nuestro prota escucha y comprende que lo llamó a este lugar para un enfrentamiento. En eso la nueva compañera menciona que no usará su espada para resolver los problemas que pasó anteriormente, que no debe malinterpretar este entrenamiento. Nuestro prota escucha y confiesa que no hay palabras cuando tienen la espada enfrente. Así mientras la compañera da sus palabras, menciona que en vez de controlar el maná ellos se centrarán en la voluntad del alma de la espada, que esa voluntad es el cortar a su objetivo. Así mientras su ataque colisiona, nuestro prota queda sorprendido y la muchacha menciona que esto es simplemente la respuesta de la voluntad. Nuestro prota comprende indicando que esto es totalmente nuevo para él. Así tras terminar con el pequeño combate, la superior le dice que controlar el maná directamente es sin duda una ventaja, pero no debe olvidar que la técnica es la base y que el maná solo es el techo, que sin una base sólida cualquier casa se derrumbaría. Dicho esto pide que intente extraer el aura de espada. Nuestro prota se concentra y controlando el maná, se sorprende ya que finalmente pudo lograrlo, pero en eso la superior nota algo raro y mientras voltea la mirada, toma otra espada y pide a nuestro prota que lo intente con esta nueva arma. Este comprende y concentrándose de repente siente que no funciona. La muchacha comprende y le dice que la aura de espada es la forma externa del poder del alma contenido en una espada, que significa que cuanto mejor sea el arma mayor será la fuerza del arma. Que por esto él pudo lograrlo fácilmente ya que tenía una extraordinaria espada, que con su nivel actual solo sería considerado un experto de rango bajo que apenas va iniciando. Nuestro prota no comprende a lo que ésta le dice que el rango bajo es donde se puede leer la espada, que debe sentir su corazón y seguir el camino que le muestre. Dicho esto menciona que primero debe desarrollar la fuerza para extraer el aura de espada de cualquier arma. Nuestro prota escucha y comprende que tendrá que entrenar muy duro. Horas después tras llegar el amanecer, de repente empiezan a llamar a nuestro prota. Mientras vemos a la superior esta pregunta si decidió a dormir en las afueras, pregunta si no le dijo que debía mantener la compostura para no manchar el nombre del maestro. También pregunta del por qué lleva la misma ropa del día anterior. Nuestro prota escucha y contesta que eso es del por qué no fue a su habitación. Dicho esto se concentra y mientras siente el aura de espada, vemos que rápidamente logra liberarlo. Esto sorprende a la superior quien toda sorprendida no comprende del cómo lo logró. Nuestro prota confiesa que entrenó toda la noche a lo que esta no le ve el sentido, ya que sabe que incluso los genios necesitan una semana para poder dominarla, pero él dice haberlo hecho en una noche. Decide dejarlo ya que esto es perfecto y podrán pasar directamente al segundo paso. Nuestro prota se alegra y espera estar a su cuidado. Momentos después vemos un combate y mientras estos comparten golpes respectivos, los presentes se sorprenden ya que son demasiado buenos, que la primera discípula está siendo superada ya que poco a poco empezó a retroceder. Mencionan que incluso recurrió a la confianza de la espada. Efectivamente vemos que ésta lo activa y mientras se abalanza contra nuestro protagonista, vemos que al segundo siguiente ésta logra ponerlo fuera de combate.
Hecho esto, nuestro prota pregunta del cómo lo hizo, a lo que está guardando su espada, confiesa que es una experta de rango alto, que eso es la confianza de espada por lo que puede moverse por su cuenta. Nuestro prota escucha y no esperaba que fuera un estado donde la espada golpee antes de que se forme el pensamiento. En eso la superior menciona que dentro de 2 semanas habrá una celebración, donde tendrá que enfrentarse a otro discípulo directo, que él como discípulo elegido del archiduque Laitena tendrá todas las miradas puestas, que por esto debe volverse más fuerte antes del torneo. Nuestro prota escucha y sonriendo comprende que esto será divertido. Así, mientras ambos discípulos se ponen en posición para un nuevo combate, de repente otra persona habla de que Laitena es un tonto. Menciona que primero aceptó a una huérfana y ahora decidió aceptar a un delincuente callejero como discípulo. Se pregunta por sus pensamientos, ya que se rebajó bastante para aceptarlos como discípulos. Menciona que el archiduque tiene poco juicio para elegir, por lo que él debió ser nombrado heredero de ese título. Por otra parte, la amiga pide que cuide sus palabras y sus acciones. Esto molesta al otro, quien no puede creer que se atreva a sermonearlo, que no debe creerse solo por haber sido nombrada la heredera del archiduque. Empieza a reprocharla, ya que solo es una persona común, que debe saber su lugar y mostrar gratitud. Menciona que también ni siquiera es hábil con la espada, ya que apenas es una experta rango alto. Por otra parte, menciona que el nuevo también es un experto de rango bajo, por lo que le es patético. Dicho esto, pide que saque el tesoro del hereje que su maestro tomó, que quiere ver lo grandioso que es por su cuenta. La discípula rechaza esto, ya que no puede mostrarlo a la ligera. Por otra parte, el otro se molesta y pregunta si nuevamente intentará sermonearlo. Nuestro prota comprende que es una basura y entiende que el archiduque también es humano. Con esto sabido, pregunta si quiere saber si el juicio de su maestro es acertado. El pelón no comprende de sus palabras, a lo que nuestro prota pide un combate, que si llega a perder se lo mostrarán, pero si gana no le darán importancia. La compañera escucha y mientras trata de detenerlo, el pelón le dice que no se rebajaría para tener un combate con un simple cachorrito. Nuestro prota comprende que no podrá ganarle, por lo que sugiere que entonces se calle y mantenga la boca cerrada. Vemos que este comentario causa risa a los discípulos y el pelón molesto maldice, ya que es un mocoso insolente. Dicho esto, se retira mencionando que verá cuánto puede aguantar su actuar. En eso observan que se fue y la superior, reclamando a nuestro prota, pregunta del por qué lo retó si no saben qué planes tenía. Por otra parte, nuestro prota la detiene y pregunta si ya terminó de reírse. La otra toma compostura y le dice que no se estaba riendo. Por otra parte, nuestro prota pide que no se preocupe, ya que sin importar qué truco use él planea ganar. Esto sorprende a la superior, quien decide confiar en su palabra. Ya horas después, mientras observan un cielo azul, nuestro prota sale del recinto y, observando a la compañera Yodin, empieza a acercarse. En eso esta pregunta si también planea entrenar durante toda la noche. Nuestro prota contesta que sí, pero pregunta del por qué va mirando las estrellas, pero en eso siente que habló informal y será regañado. Contrario a sus palabras, la otra pregunta si quería acompañarla. Nuestro prota pregunta si no lo regañará, a lo que ésta le dice que no, ya que él es su salvavidas y no planea regañarlo siempre y cuando no haya nadie mirando. Nuestro prota escucha sus palabras y la otra, comprendiendo de su actitud, agradece por lo que pasó, al igual que aquella vez en la capilla. Nuestro prota la molesta y menciona que en ese caso debería empezarlo a llamar con honoríficos, ya que es su mayor con 3 años. La otra no lo cree así, ya que no puede usar honoríficos con un junior. Ya momentos después confiesa que no solo le gusta ver las estrellas, sino le gusta ver las 3 estrellas patronas. Nuestro prota no comprende, a lo que esta cuenta que todas las estrellas se mueven y solo estas 13 se mantienen en su lugar. Así, mientras le cuenta una historia, nuestro prota escucha y pregunta del por qué le gustan. La otra nombra una de las estrellas, mencionando que ésta siempre se eleva sobre la cabeza y no hay otro igual, que ella de pequeña no sabía a dónde pertenecer, pero que tras ver esa estrella se dio cuenta de que podía estar en este lugar, que por esto le gusta observar a las 13 patronas. Dicho esto, menciona que necesita retirarse, ya que debe prepararse para el encuentro de intercambio. Nuestro prota no comprende, ya que anteriormente mencionó que ya lo había terminado, pero pensando sabe que tal vez lo hizo para pasar la vergüenza. Así, ya al día siguiente, mientras ambos discípulos se dirigen al lugar, la superior pregunta si ya está listo. Nuestro prota contesta que sí, por lo que ambos al siguiente instante ingresan en la arena. En eso nuestro prota se sorprende, ya que observa que hay muchos discípulos. También comprende que todos parecen querer destrozarlo. Comprende que esto es debido a que todos quieren el puesto directo del archiduque, por lo que es normal que lo vean así. En eso un encargado pide atención, mencionando que comenzarán con los combates de intercambio. Así, momentos después, mientras vemos a los primeros concursantes, presentan a nuestro prota al igual que al oponente que se enfrentará. Por otra parte, este no comprende del cómo el archiduque lo eligió como su discípulo directo.
que ahora él hará cambiar eso y se quedará con ese puesto. Nuestro prota escucha sus palabras y viendo su actitud, suelta una pequeña sonrisa pidiendo que haga lo que quiera. Dicho esto, nuestro prota arremete y mientras logra dar con su objetivo, vemos que el oponente se sorprende ya que tiene una fuerza descomunal. En eso observa que hará otro movimiento y mientras lo recibe con toda su espada, al siguiente segundo observa cómo ésta se quebró y se partió a la mitad. Nuestro prota no pierde el tiempo y mientras se abalanza nuevamente al ataque, el otro se espanta y comprende que va a morir. Contrario a sus palabras, nuestro prota se detiene al último instante haciendo que éste pierda las fuerzas y caiga en el campo de batalla. Este acto vemos que sorprendió a la superior al igual que el maldito pelón. Por otra parte, nuestro prota fuertemente pide que pase el siguiente. Así mientras lo tiene cuesta abajo, la amiga se sorprende ya que hace poco era de rango bajo, que no esperaba que creciera tan rápido hasta este punto, que nunca se imaginó que llegaría a tal en que esté a punto de ascender, que incluso va añadiendo aura de espada a su maná. En eso nuestro prota pide que pase al siguiente. Momentos después, mientras vemos al siguiente participante, este no pierde el tiempo y rápidamente arremete contra nuestro protagonista, quien preparando su ataque espera el momento y con un corte directo logra desarmarlo y llevarse la victoria. Hecho esto, pide al siguiente que pase. Vemos que esto sorprende a los presentes quienes no esperaban que fuera tan feroz. Por otra parte, nuestro prota continúa dando unas palizas a cada uno hasta el punto en que nadie quiera enfrentarse a él ya que es completamente un monstruo. Por otra parte, el pelón maldice ya que no esperaba que fuera tan fuerte. Nuestro prota lo observa marcharse y comprendiendo no esperaba que estos fueran los oponentes, que le fue más fácil de lo que pensaba. Así mientras ingresa otro participante, nuestro prota comprende que es el último con quien luchará, así el contrincante se prepara e indica que comenzará. Mientras nuestro prota lo espera, vemos que el oponente se lanza al ataque y con un fuerte grito pide que no se resista. Contrario a sus palabras, nuestro prota logra evitarlo haciendo que éste quede sorprendido. Tras caer en el campo de batalla, nuestro prota lo observa y comprende que es demasiado joven y fue muy duro con él. Así el otro comprende su derrota y levantándose agradece por el duelo de hoy. Dicho esto, se retira del campo de batalla haciendo que nuestro prota se pregunte qué pasó. Horas después, ya en un banquete, mientras observan cómo comparten normalmente, la superior se alegra de haber pasado los combates sin ningún problema, que ahora solo deben aguantar a pasar este banquete sin otro problema, pero en eso nuestro prota nota algo y dirigiéndose a ella pregunta por su ropa. La otra contesta que es normal y que seguramente se ve muy bien. Contrario a sus palabras, nuestro prota solo menciona sus zapatos, que lleva los zapatos de entrenamiento. Vemos que la otra se avergüenza y rápidamente abandona el lugar. Por otra parte, nuestro prota observa y confiesa que ya pasó un mes desde que llegó a este lugar, que pensó que el libro del destino lo enviaría a distintos puntos, pero no fue el caso. Así mientras piensa, de repente alguien empieza a llamarlo y se presenta como Milo Hiasen del combate anterior. Nuestro prota lo recuerda y el otro, inclinando la cabeza, confiesa que es su admirador, que le impresionó verlo derrotar a todos de un solo golpe, por lo que le fue un honor enfrentarlo. Nuestro prota comprende, pero pensando menciona que es un poco abrumador. Por otra parte, el otro confiesa que también tiene una constitución única. Así se quita el gorro mencionando que es un semi-elfo. Nuestro prota se sorprende ya que verdaderamente los elfos existen. En eso el otro menciona que las personas pueden comunicarse con los espíritus de la espada, que esto a él le es difícil ya que no puede hacerlo. Dicho esto, menciona que quiere ser como el quien puede usar libremente a los espíritus de la espada como a los espíritus de la naturaleza, que este es su verdadero sueño. Nuestro prota escucha y pensando menciona que ni siquiera tiene una constitución única, que esto le hace sentir muy mal, que de alguna manera este muchacho le recuerda a sus subordinados, por lo que no se atreve a decirle nada. Así pide que se esfuerce ya que seguramente podrá hacerlo. El otro agradece y confiesa que desde que consiguió el procedimiento que está de moda, el comunicarse con el espíritu de su espada le fue mucho más fácil. Comenta que esto mejora la esgrima y que por esto todos los espadachines lo van utilizando. Nuestro prota comprende, pero pensando se pregunta si acaso será algún tipo de dopaje. Así mientras continúan con su plática, el semielfo se emociona indicando que ya comenzó. Nuestro prota no comprende y el otro confiesa que ha aparecido la luna psicodélica, que esta solo aparece una sola vez al mes y hoy es el día, por lo que le es hermosa. Nuestro prota no comprende a qué le llama hermosa ya que solo ve una cosa muy extraña. Pero en eso de repente algo empieza a suceder y mientras algunos espadachines empiezan a comportarse extrañamente, nuestro prota no comprende qué pasa y al siguiente instante vemos como algunos de estos espadachines se transforman en hombres bestia. Nuestro prota impactado se pregunta si acaso esto es lo que predijo el libro del destino, que esto podría ser la misión que tiene. En eso el semielfo empieza a comportarse extraño, habla de que su cuerpo se siente extraño. Nuestro prota pronuncia su nombre,
pero el nuevo amigo tras sentir el dolor pregunta si estará bien. Nuestro prota empieza a consolarlo mencionando que lo sacará de esta, pero el otro sin poder hacer nada empieza a llorar confesando que solo quería convertirse en un caballero. En eso un hombre bestia arremete y mientras el amigo señala el ataque, rápidamente se mueve a gran velocidad y evita el ataque enemigo, así mientras acaba con el oponente. Vemos que de repente otro se abalanza para acabar con nuestro prota, este logra sentirlo y mientras bloquea su ataque a gran velocidad, rápidamente hace un movimiento con el cual logra apartarlo. En eso el monstruo no pierde la oportunidad y mientras arremete nuevamente, nuestro prota grita y pregunta del por qué no puede alcanzarlo con su ataque. En eso alguien empieza a llamarlo y mientras este observa que se trata de la discípula mayor, esta pide que reaccione, que deben retirarse ya que caso contrario morirán juntos. Nuestro prota trata de negarse pero viendo al amigo siendo devorado comprende que no hay esperanza de salvarlo, así decide acatar a la orden por lo que salirá con ella. Así mientras ambos escapan la amiga menciona que estos monstruos son fuertes, que ella los golpeará en el cuello y él bloqueará sus garras. Nuestro prota rechaza esto ya que sabe que son demasiado rápidos, pero la compañera pide que confíe ya que sabe que lo lograrán, así mientras ambos discípulos empiezan a correr. Uno de los hombres lobo los nota y empieza a mandar una señal a todos los compañeros. Momentos después mientras todos estos se abalanzan para acabarlos, nuestro prota se concentra y empieza a circular el flujo de maná por todo su cuerpo. En un punto de comprensión vemos que al siguiente instante fácilmente logra sobrepasar a uno de los monstruos. Mientras este empieza a gritar por el dolor vemos que la amiga aprovecha y rápidamente termina con él, en eso los monstruos se alarman y rápidamente arremeten contra nuestro protagonista, quien todo concentrado empieza a infligirles daño para que luego la compañera los empiece a eliminar, momentos después tras salir de esa gran horda de lobos. Vemos que logran ver la salida y la superior pide abandonar el lugar y reunirse con la horda de caballeros. Que estos monstruos definitivamente buscan el tesoro del maestro por lo que deben de detenerlos pase lo que pase, pero en el camino se topan con otros monstruos y mientras la compañera se pone en guardia, menciona que ella será quien pase primero. En eso nuestro prota la detiene y pide que observe ya que algo está mal, efectivamente vemos que los monstruos empiezan a mutar y algo de sus espaldas empiezan a salir, hecho esto vemos que estos son dirigidos al pequeño grupo. Por otra parte la compañera nota esto y con una de sus técnicas fácilmente logra librarse de ellas. Hecho esto nuestro prota se sorprende ya que su velocidad de reacción es fabulosa, que esto seguramente es el estado de confianza de la espada. Hecho esto la compañera pide salir de inmediato, nuestro prota obedece y mientras abandonan vemos que de repente las cosas extrañas empiezan a moverse. Nuestro prota siente esto y volteando la mirada, observa como uno de estos tentáculos es dirigido a él, este no pierde el tiempo y mientras logra evadirlo, menciona que al parecer estas cosas se regeneran, que cortarlos no será suficiente por lo que deben estar alertas. Así mientras habla la compañera nota uno de estos tentáculos por lo que rápidamente aparta a nuestro prota, contrario a lo que pensaba vemos que esta es capturada y arrastrada por los aires. Nuestro prota observa esto y tomando su espada rápidamente trata de ir a ayudarla. Pero contrario a sus pensamientos solo observa cómo esta es atravesada, nuestro prota observa esto y no puede creer lo que acaba de pasar. Con esto terminamos el video. Comentar que es una obra en emisión con 16 capítulos hasta la fecha, comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo video.